Era el tipo de noche que no debería haber significado nada. Un ventilador de techo giraba perezosamente sobre la isla de la cocina, empujando el aire viciado del verano a través de las encimeras. El reloj digital del horno parpadeaba a las 8:56 de la noche en un azul suave. Afuera, las luces de la calle zumbaban como insectos aburridos, proyectando sombras alargadas a través de las persianas medio cerradas. El vecindario se estaba calmando, lento y somnoliento como siempre lo hacía después del atardecer. Yo estaba enjuagando una copa de vino, no porque lo necesitara, sino porque le daba a mi mano algo que hacer. El zumbido de lavavajillas llenaba el silencio detrás de mí. La casa estaba demasiado limpia, demasiado silenciosa, el tipo de silencio que no notas hasta que alguien lo señala, el tipo que se siente deliberado. Entonces, la puerta del garaje se abrió con un gemido. Sus pasos vinieron después, medidos, ligeros, con ese ritmo distintivo de zapatillas sobre baldosas. Me giré, ya forzando una sonrisa. Ahí está ella, dije. Mi voz sonó extrañamente alta. Hallie estaba en la puerta, bañada en la suave luz del techo. Su coleta estaba húmeda de sudor, sus mejillas sonrojadas, las mallas pegadas a ella como una segunda piel. En cualquier otro momento, podría haber pensado que se veía radiante, pero algo en sus ojos hizo que mi garganta se apretara. Hola, cariño, dijo, dejando caer su bolsa de gimnasio junto a la encimera. Se acercó a mí rápidamente, rodeó mi cuello con sus brazos y presionó sus labios contra los míos. Fue instintivo devolverle el beso, y entonces me golpeó. Era sutil, apenas perceptible, un extraño sabor salado, no el sudor limpio de alguien recién salido de un entrenamiento, ni siquiera la dulzura sintética de su bálsamo labial. Esto era diferente, extraño, equivocado. No me inmuté, no outwardly, pero mi pecho se contrajo. Cuando se apartó, ya estaba hablando, algo sobre lo intensa que había sido la clase, como el instructor los había empujado como loco esa noche, como sus piernas estaban como gelatina. Asentí, incluso añadí una pequeña risa donde correspondía, pero no estaba escuchando. Todo lo que podía pensar era en ese sabor. Volví al fregadero, enjuagué la copa de nuevo. Ella se apoyó en la encimera detrás de mí, buscando agua en la nevera, de espaldas a mí. Mi mano tembló ligeramente mientras secaba la copa. Ella no lo notó. Cariño, ¿podrías traerme una barra de proteínas?, preguntó. Me moví hacia la despensa como si estuviera en piloto automático. Su voz era la misma, su sonrisa, su rutina, todo coincidía, excepto mi instinto. Le entregué la barra y la vi despegar el envoltorio como si nada hubiera pasado. Dio un mordisco, masticó, suspiró satisfecha. ¿Qué pasa?, preguntó después de una pausa, con la boca medio llena. Nada, mentí, demasiado rápido. Solo estoy cansado. Ella sonrió y rozó mi brazo al pasar. Voy a ducharme antes de dormir, dijo, desapareciendo por el pasillo. En el momento en que la puerta del baño se cerró con un clic, me quedé inmóvil en la cocina. Ese sabor aún persistía en mis labios, y me odié por saber exactamente a qué me recordaba, pero no estaba listo para decirlo, no todavía. Decirlo lo haría real. En cambio, caminé hacia el fregadero y abrí el grifo de nuevo, dejando que el agua corriera sobre mis manos hasta que casi quemaba, porque por primera vez en 8 años de matrimonio, no estaba seguro si había besado a mi esposa o a la mentira de alguien más. Hay algo profundamente inquietante en notar lo que siempre estuvo ahí. Comenzó a la mañana siguiente, en algún punto entre el zumbido de la cafetera y el leve sonido de los pájaros despertando afuera. Me senté a la mesa de la cocina, bañado en la luz ámbar que se filtraba a través de las cortinas, observando a Hallie moverse por la habitación con la gracia que una vez me hizo enamorarme de ella. Se veía radiante, el cabello ligeramente húmedo de la ducha, la piel brillante, cada movimiento sin esfuerzo. Pero ahora estaba mirando más de cerca. Vertió su leche de almendras habitual en su cereal, 2/3 lleno, como siempre. Deslizaba su teléfono con la mano izquierda, la cuchara en la derecha, en silencio, sonriendo para sí misma por algo en la pantalla, tal vez un meme, tal vez un mensaje, algo privado.
Nada de eso debería haber sido alarmante, y sin embargo, no podía dejar de mirar su pulgar, la forma en que tocaba rápido y luego se detenía, como sus labios se curvaban en esa sonrisa dura que solía darme un aleteo. Algo oscuro se apretó en mi pecho. Ella levantó la vista entonces, me atrapó mirándola. ¿Estás bien?, preguntó, con voz suave pero cautelosa. Sí, dije. ¿Dormiste bien? Como piedra. Estiró los brazos por encima de la cabeza, dejando escapar un suave bostezo. Esa clase de ayer me destrozó por completo. Tomé un sorbo de mi café. ¿Cuál fue otra vez? Parpadeó, un destello de algo detrás de sus ojos, tal vez un cálculo. Duró menos de un segundo. Spinning con Michelle, dijo con suavidad. Hicimos como 10 millas en intervalos. Mis muslos aún se sienten como cemento. Sonreí. Michelle, la loca. Ella rió. La única. Pero algo dentro de mí catalogó cada palabra. No sabía por qué, no del todo, no todavía, pero algo se había roto, y ahora mi mente se deslizaba a través de ello como agua a través de un cristal. Esa tarde, estacioné en mi lugar de trabajo y me quedé en el auto más tiempo de lo habitual. Miré el tablero, no listo para enfrentar el día, no listo para fingir que no había probado algo extraño la noche anterior. Abrí mi teléfono, sin razón real, solo hábito, me dije, solo mirando. Toqué nuestro calendario compartido. Su clase de spinning estaba ahí, tal como dijo, pero había sido añadida esa mañana a las 6:12 de la mañana, una entrada colocada retroactivamente después del hecho. Mi corazón latió un poco más fuerte. Tal vez olvidó, tal vez no era nada, tal vez. Pero mis manos, firmes por naturaleza, ya no estaban tan tranquilas. En el almuerzo, me sorprendí reproduciendo cosas en mi cabeza como clips de película desordenados. El jueves pasado, dijo que se reunía con compañeros de trabajo para una happy hour, pero volvió tarde, oliendo no a vino sino a colonia. Hace 2 semanas, de repente le importó el yoga otra vez, a pesar de haber dicho durante años que no era lo suyo. Hace 3 noches, usó un nuevo conjunto de ropa interior para dormir, pero solo se alejó de mí y durmió. Cada momento era un pinchazo, y comenzaba a sentirme como un hombre cubierto de heridas invisibles. Esa noche vimos televisión juntos, algo tonto, una vieja comedia que ambos queríamos. Ella rió, apoyó la cabeza en mi hombro, sus dedos trazaron círculos perezosos en mi brazo como en los viejos tiempos, como si nada hubiera cambiado. Pero no podía concentrarme en la pantalla porque noté algo más, un pequeño moretón al lado de su clavícula, leve, desvaneciéndose, pero ahí estaba. Me atrapó mirándolo. ¿Qué?, preguntó. Sacudí la cabeza, sonriendo lo mejor que pude. Nada, solo te estoy admirando. Ella sonrió, besó mi mejilla, volvió al programa. Y yo miré el resplandor de la televisión, el corazón latiendo como un tambor lento y deliberado, porque no la estaba admirando, estaba tratando de descifrar quién había dejado su marca. El silencio entre nosotros había cambiado. No era ruidoso ni confrontacional, no crepitaba como cuando las parejas pelean. No, este silencio era quirúrgico, preciso, frío y limpio, el tipo de silencio que se sienta en las esquinas de una habitación y la observa, la estudia, espera. Para la tercera mañana, dejé de fingir que no lo notaba. Hallie estaba en la ducha, el agua tronaba detrás de la puerta, ruido blanco para ocultar su voz mientras tarareaba algo ligero y olvidable. Me quedé en nuestro dormitorio, mirando su bolsa de gimnasio como si fuera una caja cerrada en el acto de un mago. Su rutina se había vuelto extrañamente consistente, demasiado consistente. La misma bolsa de gimnasio siempre colocada en el banco al pie de nuestra cama, la misma botella de agua con tapa naranja, la misma toalla azul marino doblada en 3. Ese orden perfecto comenzó a parecer menos un hábito y más un guión, y yo quería pasar a la siguiente página. Me arrodillé y abrí la bolsa lentamente, con cuidado de no mover nada lo suficiente como para que ella lo notara. Era en su mayoría lo que esperarías: mallas, sostenes deportivos, desodorante a medio usar, barras de proteínas y una botella de perfume de tamaño de viaje.
Pero entonces lo vi, escondido debajo de una camiseta sin mangas, un pequeño frasco de spray para el aliento. No era la marca que ella normalmente usaba, menta y eucalipto, no inusual, hasta que recordé el sabor de esa noche, ese extraño toque agudo, leve y amargo detrás de la menta. Esto era, no solo para refrescar su aliento, sino para enmascarar algo. No lo tomé, ni siquiera lo toqué, solo lo miré como si me estuviera susurrando, como si hubiera estado esperando ser descubierto. El agua se detuvo. Cerré la bolsa y la devolví a su lugar exacto justo cuando la puerta crujió al abrirse. Ella salió en una toalla, el vapor siguiéndola como humo. «Estás despierto temprano», dijo, secándose el cabello con la confianza de alguien que creía que aún no había sido vista. No podía dormir, sonreí débilmente. «El café está en marcha». Ella asintió. «Eres el mejor». Mientras pasaba junto a mí, capté un aroma, no el perfume que siempre usaba, sino algo más profundo, más almizclado, del tipo que se aferra cuando los cuerpos están demasiado cerca por demasiado tiempo. Mi pecho se apretó, pero mi rostro permaneció inmóvil porque no estaba reaccionando, estaba registrando. Ese día en el trabajo, me senté en mi escritorio mirando hojas de cálculo que no podía leer. Los números se desdibujaban, los gráficos circulares se volvían formas sin sentido. Hice clic entre pestañas como si eso limpiara mis pensamientos. Luego abrí una nueva ventana del navegador, cámara espía pequeña, instalación en el auto, grabadora de voz, reseñas de aplicaciones de clonación de teléfono ocultas. Los resultados de búsqueda llenaron la pantalla como confesiones. Mis dedos dudaron, se detuvieron. Esto no era quien era yo. Yo era el hombre que confiaba, que construía, que nunca fisgoneaba, nunca sospechaba. Pero ese hombre besó a su esposa y probó el eco de alguien más. Así que pedí la cámara y la grabadora, entrega al día siguiente. La noche siguiente, mientras Hallie estaba en el baño, entré al garaje. Su auto estaba allí en silencio, cubierto de polvo e inocencia. Abrí el asiento trasero y, con dedos temblorosos, instalé la cámara justo debajo de la consola central, inclinada cuidadosamente, escondida a plena vista. Sin adrenalina, sin emoción, solo silencio y el clic de algo encajando en su lugar. Más tarde esa noche, me acosté junto a ella en la cama. Ella se durmió rápidamente, su respiración suave y rítmica. Miré el techo. No quería venganza, no quería drama, quería la verdad, como fuera que se viera, costara lo que costara, porque las mentiras tienen un olor, un sabor, un peso, y estaba harto de fingir que no podía olerlas. La cámara parpadeó una vez, silenciosa, obediente, invisible. Estaba debajo de la consola central de su auto, incrustada como un ojo único e inquebrantable, observando todo sin juzgar. Probé la transmisión en mi teléfono la noche anterior, cristalina, el audio decente, grabación automática activada por movimiento, no necesitaba tocar nada. Era, a su manera, poético. Ella se movía por sus días creyendo que no la veían, y ahora, por primera vez, sería vista, no como quería ser, no como actuaba, sino como realmente era. No me sentí triunfante, me sentí vacío, como un hombre afilando una hoja que no estaba seguro de tener la fuerza para usar. Esa mañana la besé al despedirme. Se veía hermosa como siempre, coleta apretada, rímel limpio, labios rosa suave. «Llegaré un poco tarde», dijo, deslizando sus llaves en su bolsa de gimnasio. «Estoy pensando en hacer una doble sesión hoy, spinning y yoga caliente». Ambicioso, respondí con una sonrisa. Ella sonrió. «Hay que sudar la semana de alguna manera». Se fue sin otra palabra, sin abrazo, sin mirar atrás. La vi desde la ventana de arriba mientras salía del camino de entrada. Mi teléfono vibró 3 segundos después. La cámara estaba activa. Su música sonaba, algo animado, tarareaba y golpeaba el volante. No parecía nerviosa, ni siquiera distraída, solo cómoda, relajada, como si todo estuviera en su lugar. Esa fue la parte más perturbadora. Pasé la siguiente hora en mi escritorio mirando su ruta mientras se rastreaba en el GPS. Pasó el gimnasio, no se detuvo.
Mi corazón se ralentizó mientras el pequeño punto azul se movía más al este, pasando las tiendas, pasando el lugar de smoothies que siempre mencionaba, pasando su estudio de yoga favorito. Luego se detuvo, un pequeño complejo médico, 3 oficinas, una puerta sin marcar, ventanas tintadas. Hice zoom, mi pecho se apretó. Roland Wellness Recovery. Recordé el nombre. Lo había mencionado una vez, hace meses, de pasada. Dijo que había recibido un masaje allí cuando se le bloqueó la espalda, una clínica de terapia deportiva, lo llamó, súper profesional, había dicho. Profesional, claro. La cámara me dio un ángulo borroso del estacionamiento, luego su voz. Hola, tú, dijo, ligera y burlona. ¿Me extrañaste? Una voz masculina siguió. Siempre. Su rostro nunca apareció en pantalla, solo una mano, bronceada, callosa, descansando brevemente en su muslo mientras se sentaba, el tipo de toque que no era nuevo, que no pedía permiso, que no se disculpaba. Ella rió. Apenas escapé esta vez, él estaba despierto temprano. Él. Ese era yo. Me recosté en mi silla, la habitación de repente demasiado cálida, mis oídos zumbaban con sangre. El resto del metraje estaba amortiguado, algo de risa, el roce de ropa aunque no podía ver, un largo silencio, luego su voz otra vez, distante ahora, suave pero clara. No tiene ni idea, dijo, como un hecho, como una broma, como si yo fuera un niño jugando a fingir mientras los adultos hablaban en código a mi alrededor. Cuando la transmisión se cortó, la cámara se apagó para ahorrar batería, me senté en silencio, teléfono en mano, el pulso desacelerándose a algo frío y preciso. Esto ya no era sospecha, no era duda, era confirmación. Ella no estaba deslizándose, estaba bailando, y yo acababa de encender la primera llama silenciosa bajo las tablas de su pequeño escenario perfecto. No dormí esa noche, no por falta de agotamiento. Mi cuerpo pedía descanso, pero mi mente había cambiado a una marcha que no sabía que existía antes, una marcha más fría, más afilada, que no lloraba ni gritaba ni maldecía, calculaba. La rabia es desordenada, es fuego y vidrios rotos y gritos al vacío, y el fuego quema demasiado rápido, devora las pruebas. No quería fuego, quería precisión. Me senté a la mesa de la cocina, observando el vapor de mi taza de café intacta curvarse hacia arriba como un fantasma. Afuera, el cielo apenas comenzaba a palidecer, rozando los bordes de los árboles con un lavado de amanecer reacio. Hallie estaba dormida arriba, pacíficamente, imaginé, extendida sobre nuestra cama como si la poseyera, como si nada se estuviera desmoronando. Desbloqueé mi teléfono y abrí la carpeta que había creado la noche anterior, Roland 7:42 de la tarde Audio Clip 1, Roland 7:58 de la tarde Video Clip silenciado. Instantáneas del mapa de seguimiento GPS, 3 registros de texto no tiene ni idea con marca de tiempo. Cada archivo era un hilo, por sí solo tal vez inofensivo, juntos eran una soga. A las 9 de la mañana estaba en el trabajo, mi cuerpo se movía en piloto automático, saludos, correos, reuniones. Sonreí cuando era necesario, asentí en los momentos correctos. Nadie notó el cambio detrás de mis ojos, nadie lo hace hasta que es demasiado tarde. Durante mi descanso para el almuerzo, hice una parada en el tercer piso, asuntos legales. No tenía caso, ni cita, solo unas preguntas para un amigo, hipotéticos, dije, sobre derechos de privacidad, vigilancia, leyes matrimoniales, división de bienes. Salí con una carpeta de folletos y una mirada cómplice del asistente que fingió no entender el subtexto. En el garaje, me senté en mi auto, la puerta abierta, el calor colándose. Miré el edificio al otro lado de la calle, una oficina de frente de vidrio achaparrada con un letrero minimalista que decía Roland Wellness Recovery. Sin cámaras de seguridad afuera, sin recepcionista visible a través del frente, solo ventanas tintadas y silencio. Tomé algunas fotos con mi teléfono, la placa del nombre, el número de licencia del SUV negro estacionado en el mismo lugar que en el video. Lo había visto antes en la transmisión de su cámara de tablero, su auto, sus huellas, sin saberlo, entregadas a mí. No sabía mucho sobre Davon Roland todavía, pero estaba a punto de convertirse en el hombre más diseccionado en un radio de 5 millas.
Esa noche, de vuelta en casa, Hallie ya estaba en la cocina cortando verduras. Había música sonando, algo animado, francés, como si estuviéramos en un café en lugar de un matrimonio que se desmoronaba. Hola, extraño, dijo, sonriendo por encima del hombro. Llegaste temprano. Besé su mejilla, su piel estaba cálida. Pensé en sorprenderte. Ella sonrió, ajena. Buena sorpresa. Estaba pensando que podríamos hacer una noche de películas. Suena perfecto. Lo era, una oportunidad perfecta. La observé mientras comíamos, cada movimiento, cada expresión. Preguntó sobre mi día, sobre un compañero de trabajo que apenas recordaba. Respondí, calmado, casual. Pero dentro, estaba escribiendo el final. Después de la cena, ella recogió los platos, yo serví vino, nos sentamos en el sofá, piernas enredadas, la pantalla brillando con una comedia romántica que ella había elegido. Río en los lugares correctos, tocó mi mano, desempeñó su papel hermosamente, pero ahora leía el guión y ya lo estaba reescribiendo. El polvo no se asentó de una vez, se deslizó lentamente como cenizas después de un incendio, suave, silencioso, casi elegante en la forma en que se posaba sobre las ruinas. La gente espera explosiones cuando se revelan secretos, espera gritos, rupturas, espectáculo, pero la verdadera destrucción es más silenciosa, más lenta. Sucede en miradas, en las pausas entre palabras, en la forma en que la gente deja de mirarte igual. El mundo de Hallie se deshizo no en una explosión, sino en un susurro. Comenzó con una sola llamada del centro de fitness. Estaba en la sala leyendo cuando escuché su voz tensarse en la cocina. ¿Qué quieres decir con qué video? Silencio. No, eso no es. ¿Qué quieres decir con inapropiado? Eso ni siquiera. Otra pausa, luego vino la palabra, suspendida. Colgó sin despedirse. Cuando entró en la habitación, su rostro estaba pálido, no lloroso, no enojado, solo agotado, como si alguien hubiera arrancado la corriente detrás de sus ojos. Me están poniendo en licencia, dijo, parpadeando lentamente. ¿Alguna queja anónima? Dicen que hay imágenes, algo que ver con la ética profesional. No me moví, ni siquiera respiré, solo la miré y dejé que el peso de sus propias palabras se enroscara alrededor de su garganta. Eso es horrible, dije suavemente. Ella me miró como si intentara leer algo en mi rostro, culpa, victoria. No le di ninguna de las dos. Unos días después, recibió un correo de su junta de certificación. Alguien la había señalado por comportamiento impropio de una profesional de bienestar licenciada. El correo era frío, clínico, ofrecía una suspensión temporal y una revisión interna. No me lo dijo de inmediato, lo vi impreso en la impresora de la oficina, dejado en la bandeja como un secreto olvidado, su nombre, su número de licencia, la palabra pendiente estampada en negrita. Para entonces, sus sonrisas se habían vuelto raras. Se movía por la casa como un fantasma, cocinando por hábito, viendo televisión sin enfoque, respondiendo preguntas con asentimientos tardíos. Las llamadas a Devon se ralentizaron, luego cesaron por completo. Nunca mencioné su nombre, pero vi el cambio en sus ojos cada vez que tomaba su teléfono y lo dejaba de nuevo con un suspiro silencioso y derrotado. Por la noche, me acostaba junto a ella, sintiendo el espacio entre nuestros cuerpos ensancharse como una grieta en el concreto. Su respiración era ligera, superficial, despierta pero fingiendo, igual que yo. La gente comenzó a hablar, no abiertamente, no crudamente, sino como lo hacen cuando los cimientos tiemblan. Un vecino preguntó una vez, ¿todo bien por ahí?, en ese tono que sugiere que ya sabía la respuesta. Los amigos de Hallie se distanciaron, las invitaciones dejaron de llegar, las publicaciones en línea dejaron de etiquetarla. Una noche, se sentó frente a mí en la mesa del comedor, comida intacta entre nosotros. ¿Alguna vez piensas, dijo, apenas por encima de un susurro, que puedes hacer todo bien y aún así arruinarlo todo? La miré por un largo momento y luego, suavemente, respondí, creo que si arruinas todo, probablemente no estabas haciendo todo bien. No volvió a hablar esa noche. A la mañana siguiente, la vi a través de la ventana mientras estaba en el porche, teléfono en mano, mirando a la nada.
No parecía la mujer con la que me casé, parecía alguien que había olvidado cómo sostenerse, alguien desmoronándose desde adentro. El silencio entre nosotros había completado su transformación. Ya no estaba lleno de cosas no dichas, estaba lleno de todo lo que ya se había dicho en acciones, en traiciones, en el eco hueco de dos personas que habían dejado de alcanzarse mucho antes de que la verdad se revelara. Y yo, no sentí el triunfo que había esperado, porque esto no se trataba de victoria, se trataba de claridad. No había quemado su vida, ella lo había hecho. Todo lo que hice fue encender un fósforo para mostrarle las cenizas. El café no era nuevo. Había pasado por él 100 veces antes, escondido entre una librería y una florería. Nunca tuve razón para entrar. Tenía un letrero sencillo, Marlos, en letras crema suaves, del tipo que no intentaba demasiado ser notado. Esa mañana necesitaba anonimato, neutralidad, algún lugar no tocado por la memoria. El aire era fresco con el tipo de mordida suave que solo el final de septiembre en el medio oeste podía ofrecer. Tomé una mesa junto a la ventana, puse mi teléfono en modo avión y pedí café negro con una rebanada de pan de limón, aunque no tenía hambre. Se sentía como el tipo de cosa que alguien más pediría, alguien sin cargas. La camarera, una joven con ojos amables y mangas llenas de tinta, sonrió mientras servía mi bebida. Pareces haber estado en otro lugar toda la mañana, dijo, no de manera unquimble. Ofrecí una sonrisa tranquila. Tal vez sí. Me dejó solo después de eso, sin presión, sin segundas miradas. Tomé mi primer sorbo de café y me detuve. Era rico, oscuro, amargo sin ser cruel. No escondía nada detrás de jarabe o espuma, no fingía. Y en ese momento me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que probé algo honesto. Mi teléfono vibró a pesar del modo avión. Revisé una notificación que había pasado por alto antes, aviso de finalización, divorcio presentado con éxito. No lo abrí. Al otro lado de la mesa, el asiento estaba vacío, y por primera vez en meses, no se sentía como una herida, se sentía como claridad, el tipo de silencio que no necesitaba arreglar. La gente imagina los finales como grandes eventos, tribunales llenos, maletas cerradas de golpe, puertas azotadas. Pero los verdaderos finales son silenciosos. Suceden en lugares como cafés, en mañanas donde nada arde, donde nadie llora, solo paz, quietud después de la tormenta. Recordé cómo solía decir ella, eres demasiado tranquilo, Alex, como si nada te tocara. Se equivocaba. Las cosas me tocan, pero no me rompen. Afuera, una madre pasó caminando de la mano de su hijo, la florista arreglaba calabazas en su ventana, un barista cambió el letrero de tiza para que dijera prueba nuestra mezcla de cosecha de canela. La vida había reanudado, sin importarle lo que había colapsado detrás, y yo también había reanudado, no curado, no del todo, pero erguido, vivo. La campana sobre la puerta sonó y alguien entró. No miré de inmediato. El mundo ya no me requería eso. No tenía a nadie más que rastrear, ninguna mentira que atrapara a mitad de frase. Cuando finalmente miré, no era Hallie, por supuesto que no lo era. Era solo una mujer pidiendo té, sonriendo cortésmente al barista, un momento normal en un mundo lleno de ellos, un mundo al que había reingresado, una respiración a la vez. Tomé otro sorbo de café, y esta vez no sabía a traición, ni a amargura, ni a pérdida. Sabía a algo limpio, como la verdad, y finalmente estaba listo para tragarlo.